Los 4 individuos enigmáticos de Proverbios. Jamás confíes en aquellos que llevan a cabo esto. En primer lugar, el necio. Existe una personalidad que Salomón nos insta a evitar. ¿Quién es este individuo? El necio. Ahora bien, cuando escuchamos ese término, algunas ideas vienen a la mente. Sin embargo, la visión bíblica de este sujeto puede ser muy diferente. Según el libro de los Proverbios, esta persona es alguien que, al unirse a un nuevo grupo de personas, inmediatamente genera conflictos entre los miembros del grupo. Cada vez que este personaje aparece en el libro de los Proverbios, surge la controversia. En consecuencia, se aconseja a los jóvenes que se mantengan alejados de él. Esto también es el meollo del consejo que Pablo le dio a Tito sobre la persona que provoca tales conflictos. Cuando escuchas necio, no significa estúpido. Esta persona puede ser un abogado, un juez, un piloto o cualquier otro profesional. Hay 3 categorías de estas personas. El quesil es el más común. En total, el libro de los Proverbios contiene 49 menciones de esta frase. Es terco y obstinado. Debido a su corta visión, rechaza el conocimiento de los demás. Proverbios 1:22. ¿Hasta cuándo, sencillos, amaréis la sencillez? Porque los despreciadores se deleitan en su desprecio y los necios odian el conocimiento. La sabiduría puso en aprietos a aquellos que carecían de ella, exigiendo una explicación de su condición y preguntando, ¿hasta cuándo? ¿Cuántos días, meses o años más rechazarán o desatenderán los sencillos la ayuda de la sabiduría? Si la llamada se ha prolongado durante algún tiempo, ¿hasta cuándo? Esta advertencia se dicta por un rechazo prolongado, porque la sabiduría ha sido desatendida una y otra vez. El problema con estos sencillos era que se deleitaban en su simplicidad. Optaron por permanecer en su ingenua ignorancia en lugar de esforzarse y realizar los ajustes necesarios que exigen el amor y la búsqueda de la sabiduría. Proverbios 18:2. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. El necio no se deleita en el entendimiento, sino en expresar su propio corazón. Los hombres o mujeres sabios encuentran gran satisfacción en el conocimiento, la comprensión y la sabiduría. Esto no es así para aquellos que carecen de entendimiento, no disfrutan siendo sabios. Es terco y por ende permanece inmóvil como un poste en medio de un arroyo. Deja que todos pasen a su lado, pero él se queda donde estaba. Al expresar su propio corazón, la luz del insensato radica en expresar su propio corazón. Si hace preguntas, es para demostrar lo astuto que es más que para aprender. Está más preocupado por sí mismo que por Dios, y su locura proviene del hecho de que tiene las prioridades equivocadas y busca placer en los lugares equivocados. El segundo tipo es Nabal. Nabal se utiliza 3 veces en Proverbios. Este individuo carece de percepción espiritual, sensibilidad religiosa y moral. Proverbios 17:21. El que engendra un escarnecedor lo hace a su pesar, y el padre de un necio no tiene alegría.
El tercer tipo de necio es un ewil, es arrogante y frívolo, desprecia la sabiduría y la disciplina, Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Nabal es el nombre del necio y por el resto del texto llamaremos Nabal al personaje del insensato. ¿Cuáles son las características de Nabal? En primer lugar, tiene una mente cerrada, está cerrado a Dios. Salmo 14:1. El insensato ha dicho en su corazón, no hay Dios. Son corruptos, han hecho obras abominables y no hay nadie que haga el bien. David observó a aquellos que negaban la existencia de Dios y concluyó que eran como Nabals. David sostiene esto debido a que hay pruebas innegables de la existencia de Dios. Características de un individuo insensato. Está cerrado a la razón. Otra característica del insensato es su mal carácter. Su temperamento es violento y rápido. Proverbios 29:11. El insensato desahoga todos sus sentimientos, pero el sabio los contiene. Esta persona tiende a creer que a todos les interesan sus sentimientos, mientras que el sabio sabe que hay un momento y un lugar para expresarse, pero nunca debe imitar a este individuo exponiendo todos sus sentimientos. El sabio los contiene. Proverbios 12:16. La ira del necio se manifiesta rápidamente, pero el hombre prudente cubre la vergüenza. El hombre insensato no tiene el autocontrol para esperar y dejar pasar la ira antes de responder. Este individuo actúa impulsivamente, sin pensar. Sin embargo, un hombre prudente cubre la vergüenza y piensa antes de actuar. No se trata tanto de reprimir la ira o los sentimientos, sino de ser astuto al manejarlos. Este individuo encuentra placer en hacer el mal. Proverbios 10:23. Para el insensato, hacer el mal es como un deporte y hay un aspecto competitivo entre ellos, cada uno tratando de superar al otro. Un hombre de entendimiento tiene sabiduría y evita el mal, viéndolo por lo que es. La sabiduría es una búsqueda para el hombre sabio, Proverbios 17:24, obteniendo la misma satisfacción que el insensato obtiene al hacer el mal. ¿Cómo debemos tratar a este Nabal? En primer lugar, reconocer la dificultad. Hará una escena cuando se le confronte públicamente, Proverbios 29:9. Si un sabio discute con un insensato, ya sea que el insensato se enoje o se ría, no habrá paz. El insensato responderá con ira o burla, pero ninguna de las dos conduce a la paz. Por lo tanto, una persona sabia debe ser cautelosa al enfrentarse a un insensato. La pregunta clave es, ¿cómo debemos tratar con él? En primer lugar, reconocer el desafío, Proverbios 15:5. El insensato desprecia la instrucción de su padre, pero el que recibe corrección es prudente. Sin embargo, no es inútil ayudarle. Cuanto antes se le trate, mejor. Comparte el Evangelio y ora por él. Tito 3:5. Porque nosotros también fuimos en otro tiempo insensatos, desobedientes, engañados, sirviendo a concupiscencias y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador hacia la humanidad, no a causa de las obras justas que hayamos hecho, sino según su misericordia, nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. No obstante, podemos y debemos esforzarnos al máximo para que los corazones de aquellos que muestran insensatez se inclinen hacia la sabiduría y posiblemente salvar así sus vidas y almas. Número 2. El perezoso. La pereza es responsable de que sus víctimas desarrollen una falsa sensación de seguridad. Suele pasar desapercibida para aquellos a los que afecta. El término perezoso también abarca más que simplemente la falta de actividad física. Proverbios 19:15. La pereza sumerge a una persona en un sueño profundo, y aquellos que son perezosos experimentarán hambre. La pereza tiene un alto costo.
Y uno de esos costos es el hambre que se experimenta al no satisfacer las necesidades mediante el trabajo arduo. La persona perezosa cae en la trampa de la inactividad y la escasez. La pereza no pasa desapercibida. Cuando los demás observan tu falta de esfuerzo, comprenden la naturaleza de la persona detrás de ella. El autor advierte, así llegará tu pobreza como un ladrón. Este es el destino de aquellos que son perezosos. La pobreza descenderá sobre ellos de manera inesperada, inevitable y en el momento menos oportuno, similar a cómo un ladrón ataca. ¿Cuál es el carácter interno del perezoso? En primer lugar, carece de motivación interna. No lleva a cabo las cosas hasta el final. Proverbios 19:24. Un perezoso mete la mano en el plato y ni siquiera se la lleva a la boca. Salomón ilustra humorísticamente a un perezoso sentado frente a su comida con la mano aún en el plato. Esta representación exagerada apunta a cualquier persona que inicia un proyecto pero carece de la voluntad para concluirlo. Otra característica interna del perezoso es que tiene deseos internos, pero no puede materializarlos. Proverbios 13:4. Además, el perezoso es incapaz de planificar o prepararse. Proverbios 20:4. No arará durante el invierno, mendigará durante la cosecha y no tendrá nada. El perezoso siempre encuentra excusas para evadir el trabajo. Nunca hay un momento adecuado para comenzar, porque siempre es demasiado temprano o demasiado tarde en la estación. El invierno nunca cesa y la tierra siempre está demasiado fría para arar. Cualquier excusa es válida cuando el corazón está determinado a evitar el trabajo. Otra característica del perezoso es que se engaña a sí mismo y racionaliza su propia pereza. Proverbios 22:13. El perezoso dice, hay un león afuera, me matará en las calles. La verdadera amenaza para su vida y la seguridad de los demás no es el león imaginario, sino la pereza. Su imaginación puede crear no solo un león, sino una serie completa de bestias salvajes. Deshazte de la pereza, y todos estos problemas y amenazas imaginarios desaparecerán. Otra característica interna del perezoso es que se considera sabio. Proverbios 26:16. El perezoso se considera más sabio a sus propios ojos que 7 hombres que pueden dar respuestas sensatas. ¿Cómo afecta al entorno el perezoso? Se vuelve una molestia para los demás. Proverbios 10:26. Así como el vinagre es para los dientes y el humo para los ojos, de igual manera el perezoso es para aquellos que lo envían. Cualquier persona que contrate o supervise a un perezoso se sentirá irritada por su falta de diligencia y desinterés en el trabajo duro. Se tiene la impresión de que el empleado improductivo resulta ser más una molestia para sus superiores que para sí mismo. Este breve proverbio describe la incomodidad que puede causar al enviar a un siervo perezoso en una tarea. El perezoso también resulta costoso para los demás. Proverbios 18:9. El que es perezoso en su trabajo es semejante a aquel que es un gran destructor. La pereza se convierte en una forma de robo, viviendo a expensas del trabajo de los demás. Ser perezoso se revela como una forma de egoísmo, ya que la preocupación principal es la propia comodidad. La pereza es negligencia, la falta de cumplir con lo que se debe hacer. ¿Cuál es el resultado de la vida del perezoso? Experimentará carencias. Proverbios 24:34. Así vendrá la pobreza como un ladrón y la necesidad como un hombre armado. Otro resultado será la frustración. El deseo del perezoso lo consume, ya que sus manos se niegan a trabajar. Proverbios 21:25. El hombre perezoso tiene deseos, pero carece de la iniciativa o energía para llevarlos a cabo. Su existencia de anhelos insatisfechos carece de satisfacción y da la sensación de que lo devoran poco a poco. ¿Cómo puede sanar un perezoso? Puede aprender de ejemplos en la naturaleza. Proverbios 6:6.
Acércate a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Proverbios 6.69 destaca que, al no tener líder, supervisor o gobernante, la hormiga se abastece en verano y recolecta su alimento durante la cosecha. La lección es clara: el perezoso debe aprender de la hormiga y adoptar la diligencia en el momento adecuado. Salomón enfrenta al perezoso y le demanda una explicación por su comportamiento. ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? La vida continúa y hay trabajo por hacer. Dormir es esencial, pero el exceso de sueño es la característica distintiva del perezoso, una forma de escapismo y rechazo a enfrentar el mundo. Eclesiastés 5:12. Número 3. Los sencillos. Una categoría prominente de personas discutidas en el libro de los Proverbios es la persona sencilla. Aquellos que se ajustan a esta descripción son inmaduros y fácilmente influenciables. El término sencillo, derivado del significado hebreo de la palabra, sugiere una perspectiva indecisa, siendo susceptible tanto a buenas como malas influencias. Este sujeto no es irreligioso ni inmoral, al menos no aún. Más bien, es una persona ingenua que está dando sus primeros pasos en el camino de la vida y por lo tanto está a punto de decidir si acercarse al Señor o alejarse de Él. Es alguien cuyos ojos no ven más allá de la esquina, desconociendo los peligros que le acechan. Avanza despreocupadamente hacia su propia destrucción. Salomón escribió el libro de los Proverbios pensando en esta persona. Proverbios 1:1-3. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, tienen como objetivo proporcionar sabiduría e instrucción para que comprenda las palabras del entendimiento, reciba la instrucción sobre sabiduría, justicia, juicio y equidad. La persona sencilla abarca a casi todos los jóvenes y desafortunadamente a muchos adultos. Necesita sabiduría para resguardar su vida del mal que acecha, listo para devorarla debido a su falta de experiencia. La Escritura debe servirle como un filtro para ayudarlo a discernir entre los diversos conocimientos que inundan su mente. Ser sencillo es una etapa en el desarrollo de toda persona, similar a la adolescencia, que todos deben experimentar en algún momento de sus vidas. Sin embargo, la sencillez también puede ser peligrosa, ya que las personas sencillas son vulnerables y crédulas. Además, ser sencillo está a un paso de convertirse en un tonto, por lo que este momento crucial en la vida de alguien debe vivirse con extrema precaución. Las características de los sencillos incluyen ser de mente abierta. Algunas personas son fácilmente influenciables y se dejan llevar en diferentes direcciones sin saber hacia dónde se dirigen, mientras que otras más astutas y precavidas siguen un camino recto y claro. Proverbios 4:15. El sencillo cree cada palabra, pero el prudente considera bien sus pasos. Las personas sabias no aceptan todo como parece a primera vista. Aunque piensan cuidadosamente en los demás, consideran aún más sus propias decisiones. Otra característica de los sencillos es que se enorgullecen de su condición y pueden ver las peligrosas consecuencias de su comportamiento. Algunos encuentran placer en su falta de discernimiento, pero esto no es algo que deba ser celebrado. La pregunta surge: ¿hasta cuándo debe uno ser sencillo? ¿Durante la juventud, la vejez o quizás hasta el final de la vida? Otra característica de los sencillos es la falta de sentido común y astucia en los asuntos prácticos. Son blancos fáciles para aquellos que intentan seducirlos, no por insistencia activa, sino porque se ven obligados de todos modos. Tienen poca previsión del peligro inminente. Proverbios 7:21-23. Con palabras seductoras logra que cedan, con labios halagadores los seduce. Inmediatamente van tras ella como el buey al matadero o como un tonto a la corrección del cepo, hasta que una flecha impacta en su hígado.
Como un pájaro que se precipita en la trampa, no saben que les costará la vida. El consejo mundano es que disfruten mientras son jóvenes y aprovechen al máximo su sistema. Cuando llegues a la adultez, podrás asentarte, adoptar la religión y comportarte de manera correcta. La sabiduría se asemeja a una mujer amable que ofrece hospitalidad generosa. Por otro lado, la insensatez se compara con una mujer estridente y desagradable, aquella que es simple, sin conocimiento y busca amistades. El hombre prudente anticipa el mal y se esconde, mientras que el simple sigue adelante y recibe castigo. Proverbios 27:12. Aquellos que son ingenuos y carecen de sabiduría están ciegos ante los peligros potenciales que los rodean. ¿Qué le sucederá al simple? En primer lugar, sus caminos sencillos pueden llevarlo a su destrucción. Comerán el fruto de sus propias acciones y se saciarán con sus propias fantasías, ya que el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Las consecuencias de rechazar la sabiduría son inevitables. El amor por la locura culminará en muerte y destrucción. Aquellos que responden a la llamada de la sabiduría estarán a salvo y libres de la ansiedad por la presencia del mal. ¿Cómo podemos corregir al simple? En primer lugar, puede aprender de la disciplina y las caídas de otros. Cuando un escarnecedor es castigado, el ingenuo se vuelve sabio. Cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. Los hombres y mujeres sabios no necesitan aprender todas las lecciones a través de sus propios errores. Los simples pueden aprender a través de la instrucción en la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. El testimonio del Señor es seguro y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es digna de confianza y sin duda precisa en su exactitud. La entrada de sus palabras ilumina y brinda comprensión a los sencillos. La sencillez no se corrige con el tiempo, sino con elecciones conscientes. El paso del tiempo no provocará este cambio. En cambio, se producirá como resultado de una decisión deliberada. La fuente de la sabiduría es la decisión de renunciar a la necedad y perseguir la sabiduría como si fuera un tesoro inestimable. En cuanto al cuarto tipo, el escarnecedor es alguien caracterizado por el desprecio, a veces también llamado burlón. Se burla de la moralidad, ignorándola en sus acciones mientras critica las acciones de los demás. ¿Cuál es el carácter del escarnecedor? El escarnecedor no busca sabios consejos para sí mismo. No ama a quien lo corrige ni busca al sabio. Los necios y burlones odian la corrección y al rechazarla también rechazan la sabiduría, quedando atrapados en la locura. La invitación de la sabiduría beneficiará al hombre sabio y justo, mientras que será inútil e improductiva para aquellos que no la reciben. El escarnecedor también se muestra arrogante y orgulloso. Actúa con orgullo arrogante y se deleita en su desprecio. Aquel que se complace en la desgracia ajena muestra un corazón frío y sin compasión, y debe esperar la respuesta divina que ofenderá al más débil. Los resultados de las acciones del escarnecedor son considerados una abominación para la sociedad y al final se condena a sí mismo. Salomón vincula la sabiduría y la humildad, afirmando que aquellos los suficientemente sabios para comprender la verdadera naturaleza de Dios y su propio ser, mostrarán naturalmente humildad apropiada. Hay personas y luego hay personas especiales, aquellas que pueden cambiar el rumbo de tu vida para siempre. Esto es lo que le sucedió a David cuando conoció a la mujer especial, Abigail. Esta historia tiene lugar después de la pérdida de su mentor, Samuel, como se registra en 1 Samuel 25:1. Tras el fallecimiento de Samuel, todo Israel se reunió para lamentar su partida. Después del funeral, David partió y se dirigió al desierto de Parán,
como se registra en 1 Samuel 25, 2-3 en la Biblia amplificada. En esa época vivía un hombre llamado Nabal, cuyos negocios y riquezas estaban en Carmelo. Tenía ovejas y 1000 cabras. Nabal estaba ocupado esquilando sus ovejas en Carmelo. A pesar de su riqueza material, su carácter era tan áspero como sus transacciones comerciales. Era conocido por ser duro y malicioso en sus tratos. Por otro lado, Abigail, la esposa de Nabal, destacaba por su inteligencia y belleza. Aunque estaba casada con un hombre de dudosa moral, ella era un contraste notable. Existen 4 tipos distintos de riqueza: lo que poseemos, lo que hacemos, lo que sabemos y, lo más importante, quiénes somos y en qué creemos. Las verdaderas riquezas residen en el carácter. Nabal poseía abundancia material, pero su riqueza estaba limitada a sus posesiones, una forma de riqueza superficial y vacía. Era época de cosecha para un criador de ovejas, un momento de generosa hospitalidad y celebración durante la esquila de las ovejas. El nombre Nabal revelaba su naturaleza, ya que significa insensato en hebreo. Los nombres en Israel a menudo reflejaban el carácter de las personas, y Nabal ciertamente personificaba este significado. En contraste con su esposo, Abigail no solo poseía una belleza llamativa, sino también una profunda perspicacia. La Biblia la elogia, afirmando que era hermosa. Este elogio raramente se aplica a otras mujeres en la Biblia, reservándose para figuras como Raquel y Esther. El hecho de que una mujer tan notable como Abigail estuviera ligada a un hombre como Nabal era desconcertante. Cuando se supo en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas, David envió a 10 jóvenes para llevar saludos en su nombre. A partir de aquí, nuestra historia se desarrolla en una serie de eventos que exploran las relaciones y las elecciones de estos personajes. Las palabras de David fueron amistosas. Que tengas una larga vida, que la paz esté contigo, con tu hogar y con tus posesiones. He oído que tienes esquiladores. Los pastores que estuvieron con nosotros no fueron perjudicados y no les faltó nada durante el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregunta a tus jóvenes y te lo confirmarán. Por lo tanto, pido que mis hombres sean bien recibidos por ti y tratados con amabilidad. Estamos aquí en un día de fiesta y nos gustaría que nos ofrecieras lo que tengas a mano para tus sirvientes y para tu hijo David. Expresaron los jóvenes de David a Nabal con estas palabras. Con palabras en nombre de David, esperaron y luego reforzaron su solicitud. Por favor, ofrezca a tus sirvientes y a tu hijo David lo que tengas a mano. David hizo esta solicitud porque había prestado un valioso servicio a Nabal, protegiendo sus rebaños de los ataques filisteos. Sin embargo, este no era un acuerdo de protección, sino un servicio genuino. David no había exigido el pago previamente. Esperó el momento oportuno, cuando Nabal estaba prosperando con la esquila de las ovejas para hacer su pedido. Envió 10 jóvenes mensajeros para transmitir su solicitud, demostrando su cortesía y consideración. Transmitieron saludos de paz y amor para que Nabal no se sintiera presionado por el miedo o la intimidación. Nabal fue recordado de los servicios prestados por David. No se trataba simplemente de un acuerdo comercial, sino de una conexión forjada durante tiempos difíciles. David había protegido a los pastores y rebaños de Nabal, mostrando su bondad y lealtad. La solicitud de David estaba en total conformidad con las costumbres y tradiciones de la época de cosecha y esquila de ovejas. David no estableció un precio fijo, ni exigió una contribución específica. Simplemente pidió que Nabal ofreciera lo que considerara adecuado. Este gesto permitió que Nabal demostrara su generosidad libremente, sin sentirse presionado. La relación entre ellos se basaba en la confianza mutua y el respeto.
En lugar de imponer su voluntad, David ofreció a Nabal la oportunidad de actuar con generosidad. Su enfoque se construyó sobre la base del respeto mutuo. David esperó la respuesta de Nabal, esperando que ésta reflejara la bondad y la justicia que habían sido parte de su historia compartida. David dejó la decisión en manos de la generosidad de Nabal. Los mensajeros de David esperaron la respuesta. 1 Samuel 25, 10, 12 de la Biblia. Amplificada relata que Nabal respondió a los sirvientes de David preguntando quién era David y quién era el hijo de Jesé. Dijo que había muchos siervos que se rebelaban contra sus amos y cuestionó si debería compartir su comida y recursos con hombres que ni siquiera conocía. Nabal estaba al tanto de la fama de David, pero eligió ignorar su identidad y lo insultó directamente, menospreciándolo y sugiriendo que era solo un rebelde y fugitivo. Esta afirmación era falsa, ya que David siempre había sido leal y se había defendido con prudencia ante las amenazas de Saúl. La actitud desconsiderada y falta de empatía de Nabal quedó al descubierto al negarse a compartir sus bienes. Reveló su mentalidad mezquina. En lugar de reconocer que todas las cosas pertenecen al Señor, vio sus posesiones como propiedad exclusiva y no estaba dispuesto a compartir su generosidad. Abigail reconoció la verdad de que nada realmente le pertenece a uno. En lugar de pensar, esto es mío y compartiré contigo, ella comprendió que todo pertenece al Señor y que la generosidad es una forma de compartir lo que ya es del Señor. Ante la negativa insultante de Nabal, David tomó una decisión. Instruyó a sus hombres a empuñar sus espadas. Cerca de 400 hombres siguieron a David, mientras que otros 200 se quedaron con provisiones y suministros. Se estaban preparando para actuar en respuesta al irrespetuoso rechazo de Nabal. La negativa de Nabal fue un intento de insulto, algo que David comprendió claramente. Si esto hubiera ocurrido en nuestros tiempos, David estaría preparado para la lucha. Sin embargo, él no respondió de la manera que el Señor habría esperado de él frente a un insulto o incluso un ataque. Dios nos instruye a responder a los insultos con amor y bondad, devolviendo el mal con el bien. Este es un terreno elevado para caminar. David no trató a Nabal con la misma paciencia y consideración que había mostrado hacia Saúl. Cerca de 400 hombres acompañaron a David. No venían a Nabal solo para hacer una declaración. Estaban dispuestos a eliminar la amenaza. David y sus hombres se armaron, dejando a algunos atrás para proteger sus pertenencias y actuar como refuerzos si fuera necesario. Uno de los jóvenes sirvientes de Nabal informó a Abigail, la esposa de Nabal, sobre la situación. Le contó que David había enviado mensajeros con la intención de bendecir y saludar a Nabal, pero había sido tratado con desprecio. Los mensajeros de Dios habían sido generosos y protectores mientras estaban con el rebaño. El joven criado advirtió a Abigail sobre la inminente amenaza, revelando que se estaba planeando algo malo contra Nabal y su casa. Sin embargo, también reconoció la naturaleza obstinada de Nabal y lo difícil que era tratar con él. Nabal había insultado a los mensajeros de David, mostrando su desprecio. La situación estaba clara para los empleados de Nabal. Estaban seguros de que David no aceptaría ese insulto sin reaccionar. Le pidieron a Abigail que tomara medidas, no solo por ellos mismos, sino también por la seguridad de la casa. Nabal era tan intransigente que ni siquiera valía la pena intentar hablar con él. Esto demostraba cuán fútil era un enfoque directo. Comprendieron la verdad expresada en el libro de Proverbios, aunque este libro aún no se había escrito. Conocían la realidad del Proverbio 17:12. Mejor topar con una osa a la que han robado sus crías que con un necio en su necedad. Hicieron un apelo a Abigail, reconociendo que era más sensato enfrentar una situación peligrosa que tratar de convencer a un tonto. Abigail actuó rápidamente. Tomó 200 panes,
2 jarros de vino, 5 ovejas ya preparadas para cocinar, 5 medidas de granos tostados, pasas y 200 bollos de higo. Cargó todo esto en burros e instruyó a sus sirvientes a ir adelante. Ella misma lo siguió montada en su burro. Sin embargo, no informó sobre su plan. Abigail se dirigió a un lugar oculto en la montaña, mientras los hombres de Nabal se acercaban a ella. Actuando con rapidez y discernimiento, Abigail comprendió la urgencia de la situación y no perdió tiempo. Demostró sabiduría y diligencia, tomando medidas que Nabal debería haber tomado en primer lugar. Cargó una gran cantidad de comida en poco tiempo, lo que reveló la riqueza de Nabal. Su respuesta insensible a David se volvió aún más decepcionante dados sus recursos. David, habiendo protegido los rebaños y bienes de Nabal, estaba a punto de tomar una decisión basada en las acciones y palabras de Nabal. David reconoció su cuidado por los bienes de Nabal en el desierto, asegurándose de que nada faltara. Sin embargo, Nabal respondió con malicia en lugar de bondad. David expresó su indignación y deseó que Dios actuara de manera similar con los enemigos de David. Habló emocionalmente, afirmando que cualquier hombre conectado a Nabal sería ejecutado al día siguiente. La resolución de David estaba clara: ejecutar a Nabal y a los hombres de su casa. Cuando Abigail vio a David, descendió rápidamente de su burro, se arrodilló y se inclinó en señal de respeto. Abigail reconoció su culpa y pidió permiso para hablar. Imploró a David que no prestara atención a su esposo, revelando que no había visto a los mensajeros de David. Abigail reconoció la intervención divina que impidió a David derramar sangre y buscar venganza. Pidió que los enemigos de David sufrieran el mismo destino que Nabal y ofreció un presente como muestra de arrepentimiento. Profetizó que Dios bendeciría a David con un reino seguro y duradero, asegurándole que esta situación no lo perturbaría. Abigail reconoció la justicia en las acciones de David y pidió que él recordara su favor cuando Dios lo bendijera. Mantuvo su escondite hasta que se encontraron cara a cara. La geografía montañosa permitió que Abigail descendiera sin ser vista. Fue ella quien primero avistó a David y su comitiva. Su llegada sorpresiva con una gran procesión de presentes interrumpió a David y su grupo. Abigail, con humildad y discreción, se postró ante David, mostrando respeto y reconocimiento por su error. Abigail, actuando con rapidez y sabiduría, evitó insultar a David, mostrando su disposición para remediar la situación. Abordó a David con delicadeza, pidiendo permiso para hablar y ofreciendo un presente. Hábilmente llevó la conversación hacia el resultado que tenía en mente. Al indicar que el presente era para los seguidores de David, evitó la impresión de que estaba interesada solo en el dinero, y sugirió que la dignidad de David podía ser restaurada con generosidad, evitando así insultarlo. Abigail expresó su pedido de perdón de manera clara y directa, elogiando el carácter de David a pesar de su actual irritación. Describió la agitación presente de David como una anomalía temporal, señalando que él normalmente luchaba las batallas del Señor y que la maldad no se encontraba en él. Abigail recordó la promesa del Señor para la vida de David. El Señor ciertamente hará para mi Señor una casa duradera. La animó a mirar más allá de las perturbadoras circunstancias inmediatas hacia la promesa más significativa de Dios. Abigail aconsejó a David que considerara las consecuencias de su camino actual y la posibilidad de arrepentirse después de cumplir la promesa de Dios. Le pidió que no actuara impulsivamente, sino que confiara en las manos del Señor y dejara el problema en manos de Dios en lugar de buscar venganza. Abigail le instó a evaluar las futuras consecuencias de sus acciones. Sin embargo, Abigail también cometió errores. Tomó decisiones sin consultar a su esposo Nabal
y criticó a Nabal abiertamente delante de David. Aunque su crítica a Nabal estaba justificada, no era apropiado hablar negativamente sobre su propio esposo. Abigail apeló a David para que la recordara cuando Dios lo bendijera. Utilizó una metáfora poderosa comparando la vida de David con un feixe de vida en la presencia del Señor y la vida de sus enemigos con piedras que el Señor lanzaría lejos. Este fue quizás el aspecto más crucial de su discurso. Abigail utilizó una figura de lenguaje notable en su apelación, diciendo a David: «Eres como un pez que el Señor sostiene firmemente junto a sí mismo, mientras que tus enemigos son como piedras que el Señor arrojará lejos». Este llamado invitaba a David a actuar como alguien cercano al Señor. Abigail lo llevó a recordar un momento en el que confió en Dios para la victoria al lanzar una piedra con una honda y matar a Goliat. Redirigió la atención de David de su deseo de venganza contra Nabal hacia el Señor, destacando cómo Dios podría resolver la situación de manera rápida y eficaz, mucho más que David con sus 400 hombres. Abigail persuadió a David recordándole su gloriosa llamada, su destino y su integridad en general. Lo alentó a considerar si sus acciones estaban alineadas con su futuro e integridad en lugar de seguir una dirección destructiva. David reconoció el discernimiento de Abigail, bendijo su sabiduría y agradeció a Dios por enviarla, impidiendo que él cometiera un terrible error. Aceptó los presentes que ella trajo y la dejó regresar en paz a su hogar. David aprendió una valiosa lección gracias a Abigail. A través de Abigail, él comprendió que los sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia ni nos llevan a pecar contra los demás. David reconoció que Abigail lo había salvado de cometer un grave error y comprendió que Dios estaba hablando a través de ella. Abigail también ayudó a preservar la reputación de David. Si él hubiera matado a Nabal y a su familia, esto lo habría manchado permanentemente. Siempre se preguntarían si podían confiar en él. Abigail evitó que esto sucediera al recordarle a David su destino de reinar con justicia e integridad sobre Israel. También salvó la reputación de David ante los ojos de Saúl. Si David hubiera matado a Nabal, le habría dado a Saúl un motivo legítimo para perseguirlo como un criminal. David reconoció la sabiduría de Abigail y la bendijo a ella y a su consejo. Abigail no se acercó a David con las manos vacías. Ella resolvió el asunto práctico, pagando lo que le debían. David reconoció que Nabal había saldado su deuda y que no quedaba nada pendiente. Cuando Abigail regresó a Nabal y le reveló lo sucedido, él estaba en un estado de ebriedad y celebración. Ella optó por no contarle en ese momento y esperó hasta el día siguiente, cuando Nabal estaba sobrio. Al enterarse, Nabal quedó impactado y se quedó paralizado e impotente. Alrededor de 10 días después, el Señor lo alcanzó y murió. Nabal vivió de acuerdo con su nombre, siendo necio e insensato. Incluso cuando su vida estaba en peligro, ignoró la advertencia. Nabal representa al pecador que rechaza a Dios a pesar del juicio inminente. Su actitud representa la negativa a reconocer a Dios y sus consecuencias. La vida de Nabal podría haber sido salvada si hubiera actuado con sabiduría y hubiera invitado a David a la fiesta. Su codicia e insensatez fueron su perdición. Dios intervino y Nabal fue alcanzado por el juicio divino. Abigail actuó sabiamente para salvar a David de sí mismo, pero esto no evitó el juicio de Dios sobre Nabal. David reconoció que no necesitaba buscar venganza con sus propias manos. Agradeció a Dios por evitar que actuara de forma impulsiva y vengativa. Esto demuestra que Dios es más que capaz de actuar en nuestro favor y de ejecutar justicia.
Después de la muerte de Nabal, David reconoció la intervención divina y bendijo al Señor por haber protegido su reputación y haber evitado que buscara venganza. David envió mensajeros a Abigail proponiéndole matrimonio. Abigail actuó sabiamente y en última instancia ayudó a restaurar la paz y la justicia en la situación. Abigail demostró humildad y disposición para servir al inclinarse ante David y ofrecerse como una sierva. Expresó su disposición para servir y lavar los pies de los siervos de David. Las acciones de Abigail demostraron su humildad y su compromiso para apoyar y servir en su nuevo rol. La rápida respuesta y acción de Abigail la llevaron a montar un burro con sus sirvientas y seguir a los mensajeros de David. Se convirtió en esposa de David, uniéndose a su hogar. David también había tomado otras esposas, incluyendo a Ahinoam y Abigail. Sin embargo, el texto explica que Mical, que originalmente era la esposa de David, fue llevada por Saúl y dada a otro hombre. Así que Abigail se convirtió en esposa de David. El matrimonio de Abigail con David no fue inapropiado, ya que se convirtió en su esposa después de la muerte de Nabal. La situación con Mical había cambiado debido a las acciones de Saúl. En la narrativa bíblica, las relaciones y los matrimonios a veces eran complejos y estaban sujetos a factores culturales y políticos. El matrimonio de Abigail con David fue el resultado de la providencia de Dios y de sus propias acciones. Si buscas prosperidad y plenitud en todas las áreas de tu vida y deseas aprender cómo la fe y la sabiduría bíblica pueden transformar tu relación con el dinero y llevarte a una vida más próspera, te invito a descubrir el libro Prosperidad con Dios. Encontrarás una guía inspiradora y práctica para emprender un viaje hacia la verdadera riqueza. Descubre cómo fortalecer tu fe en Dios y ponerla en acción, alcanzando contentamiento, éxito financiero y una vida abundante. Haz clic en el enlace en los comentarios y sumérgete en este libro lleno de valiosas enseñanzas. Prepárate para una lectura transformadora que te guiará hacia una vida de prosperidad basada en tu conexión con el Creador. No pierdas la oportunidad de descubrir el verdadero significado de la prosperidad. El mundo espiritual sabe lo que viene. Existen ciertas enseñanzas dentro de las Escrituras Sagradas que debemos estudiar y entender diligentemente, pero rogar fervientemente, nunca experimentar de primera mano. La ira de Dios se presenta como un ejemplo supremo de esta verdad. Sin embargo, este tema significativo rara vez encuentra su camino en los sermones de los púlpitos actuales. Lo que predominantemente escuchamos son mensajes como 10 maneras de ser bendecido, 5 pasos para tu avance o 6 claves para convertirse en un vencedor. Sin embargo, los sermones sobre la ira de Dios son escasos y raros, hermanos y hermanas. La ira de Dios es una doctrina que debemos comprender con nuestras mentes y tomar en serio, pero rogar fervientemente para nunca llegar a conocerla por experiencia. Es algo temible, la ira del Dios Todopoderoso. Nadie, absolutamente nadie puede soportarla. Incluso los ángeles del cielo, poderosos como son, tiemblan en la presencia de su ira impresionante. Así que comprendamos este punto crucial desde el principio. Si optamos por alejarnos de Dios, si decidimos transgredir las leyes divinas que ha establecido en su propio universo, estamos eligiendo inevitablemente el camino que conduce a consecuencias severas. La ira de Dios es una realidad solemne que no podemos permitirnos ignorar y una verdad profunda que todos debemos tener en cuenta mientras caminamos por el sendero de la fe. Las leyes que nos ha dado en su santa palabra reflejan su carácter santo. Este es el universo de Dios. Él lo habló a la existencia. Este es el universo de Dios.
y Él es el que lo mantiene todo unido. Este es el universo de Dios, y un día lo destruirá para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Este es el universo de Dios, y un día lo juzgará. Dios no tolera el pecado en ningún nivel. Dios siempre juzgará el pecado. Nunca lo pasa por alto, nunca te da un pase gratuito. Dios siempre juzgará el pecado. El Dios de esta Biblia no tiene tolerancia alguna por el pecado. El problema del pecado es tan grande que requirió que Dios diera a su Hijo unigénito para lidiar con él. El pecado no es motivo de risa, y si no te arrepientes y aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás receptor de la ira de Dios. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observa la elección de palabras. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, no algunas, sino toda. Todo pecado será juzgado. Ninguno de nosotros quiere experimentar la ira de Dios que se avecina. Por lo tanto, es mejor que tú y yo aprendamos de aquellos que lo han experimentado. Música. Adán y Eva, Génesis 2:16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el principio nuestros padres primordiales se encontraron en un paraíso verdadero, una utopía del plan de Dios. Por propia elección, estaban exentos del agotador trabajo y esfuerzo físico que muchos soportan hoy en día. Su tarea divinamente designada era cuidar del jardín, ser administradores de la abundante provisión que Dios había derramado generosamente ante ellos para su comodidad y bienestar. Sin embargo, en medio de este paraíso, Dios les dio un mandato solemne. No debían comer del árbol específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dejó claro que la desobediencia tenía como consecuencia la muerte misma. A pesar de esto, ¿cuál fue su respuesta a esta orden divina? Se dirigieron directamente hacia el árbol prohibido, comieron de su fruto y, al hacerlo, se rebelaron contra el claro mandato de Dios. Intercambiaron lo divino por lo profano, y en ese momento de desobediencia desafiante, fueron expulsados de la presencia del Todopoderoso. Tenían una elección: obedecer o rebelarse, y eligieron lo último, volviéndole la espalda a la voluntad de Dios y abandonando la sumisión por la atractiva pero engañosa autonomía. Esta elección fatídica tuvo consecuencias duraderas, no solo para ellos, sino para toda la humanidad, ilustrando el gran y grave costo de la rebelión y la importancia suprema de la obediencia a la voluntad divina. En consecuencia, Génesis 3:23-24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios asignó a un ángel con una espada ardiente para proteger el jardín del Edén contra la intrusión de la humanidad. No hay excusa razonable que alguien pueda presentar como justificación para pecar o desobedecer las instrucciones de Dios. La desobediencia tiene muchas consecuencias y en última instancia conlleva la ira divina. Cada situación negativa experimentada por los seres humanos se debe a este acto de desobediencia. Cada guerra, conflicto, pelea, desilusión, accidente, funeral, cementerio, ataúd, cama de hospital, enfermedad crónica, lágrima, enfermedad, divorcio, dolor, trauma, rechazo y toda cosa negativa que haya ocurrido en la vida de alguien puede rastrearse a este acto de desobediencia que exigió la ira de Dios. Incluso hasta ahora no hemos quedado completamente libres de las consecuencias de la elección de Adán y Eva. Las consecuencias de tus decisiones pueden sobrevivirte, por lo tanto, ten cuidado con las decisiones que tomas. La generación de Noé
como se narra en Génesis 6, 13, 14, nos enseña que una nación o un grupo de personas pueden elegir conjuntamente provocar la ira de Dios de la misma manera que un individuo puede hacerlo. Dios le había revelado a Noé su plan de destruir el mundo, habiendo observado la creciente maldad de los humanos en la superficie de la tierra. He aprendido que Dios nunca castigará a los pecadores sin antes ofrecerles una vía de escape. Noé predicó la justicia durante más de un siglo y advirtió a la gente sobre la venida del diluvio, pero nadie quiso escucharle. Se burlaron de él y lo despreciaron. En esa generación la lluvia nunca había caído, por lo que una inundación era inimaginable. Resultaba difícil para la gente creer en la posibilidad de un diluvio. De manera similar, en nuestra generación, muchas personas se burlan de los ministros del Evangelio que predican sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Muchos hoy en día luchan con el concepto del arrebatamiento, encontrándolo difícil de abrazar, principalmente porque es un evento sin precedentes en la historia humana, con la excepción de la experiencia única de Enoc. Estas personas tienden a pasar por alto el misterio profundo que envuelve a nuestro Dios. Sus caminos están por encima de los nuestros y su poder es ilimitado. El hecho de que un fenómeno sea sin precedentes no lo convierte en imposible dentro del gran tapiz del plan divino de Dios. En los días de Noé, una generación escéptica se burlaba de la idea misma de una inundación que cubriera la tierra. Sin embargo, su incredulidad no impidió la inminente inundación que los tomó por completo desprevenidos, llegando en un momento que nadie esperaba. Ante ellos se abría una puerta hacia la salvación, el arca, una embarcación de seguridad. Pero ellos optaron por apartarse, cerrando sus oídos ante las súplicas sinceras de Noé. Cuando llegó la calamidad, no tuvieron a quien culpar más que a sí mismos, pues sus elecciones imprudentes los llevaron por el mal camino. La opción de entrar al arca y estar a salvo estaba en sus manos, pero luego vinieron las aguas del diluvio. Imaginen su terror cuando los cielos retumbaron y los relámpagos iluminaron los cielos con la primera gota de lluvia. Sus pensamientos sin duda se dirigieron a Noé mientras los cielos desataban torrentes de lluvia y la propia tierra cedía agua. Se desató el pánico y en un intento desesperado nadaron con todas sus fuerzas y escalaron montañas buscando refugio, pero ya era demasiado tarde. El día del diluvio los encontró totalmente desprevenidos, ignorantes del destino inminente. De la misma manera, la venida de Cristo será un día de sorpresa, tomando desprevenidos a muchos en su complacencia, como se menciona en 2 Pedro 2, 4, 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre un mundo de impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Incluso los arqueólogos no pueden encontrar la ciudad de Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios derramó su ira sobre esas ciudades. Ni siquiera los ángeles están exentos de la ira de Dios. Como vemos en 2 Pedro 2, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad. También vemos esta profecía en el libro del Apocalipsis, la profecía de la ira de Dios, donde todo el cielo estará en silencio durante 30 minutos. Imaginen eso, cada ángel, incluso Gabriel,
estará en silencio. Miguel estará en silencio, un completo y absoluto silencio. Cada santo estará en silencio debido a que el mundo espiritual sabe lo que viene. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Apocalipsis 8:1. Sabemos que en el cielo siempre ocurren alabanzas a Dios. Los ángeles y los ancianos siempre están adorándolo y cantándole himnos en todo momento. Esto debería provocar un fuerte clamor en el cielo en todo momento. Apocalipsis 4:10-11. Los 24 ancianos se postran delante de Dios, el que está sentado en el trono, y lo adoran, el que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El cielo es un lugar lleno de actividad. En el cielo hay ruedas que giran y ángeles con alas que baten. La Biblia nos dice que el cielo está lleno de coros y orquestas. Hay jinetes y carros de fuego en el cielo. Pero Juan dijo que vendrá un momento en el que habrá silencio en el cielo durante media hora, donde todo se detendrá. Incluso la adoración a Dios se detendrá. Este es el único momento registrado en las Escrituras donde los ángeles y el cielo y toda la hueste celestial no adoraron a Dios debido a ese silencio. Esto debería preocuparnos y hacernos preguntar: ¿por qué hubo silencio en el cielo? En Apocalipsis 8:2, KJV, vemos lo que estaba a punto de suceder y lo que hizo que los ángeles se quedaran en silencio. Dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. A estos 7 ángeles se les dieron 7 trompetas, y al sonar estas trompetas, 7 cosas diferentes sucederán. Pero, ¿cuáles son estas cosas? Que en la tierra podría silenciar a todos los arcángeles, que silenciara a todos los querubines y serafines, que silenciara a todos los santos redimidos. Entiendo por qué las 7 trompetas silenciaran a los santos que están en el cielo en ese momento, porque los santos nunca han visto el juicio de Dios de esta manera antes. Pero lo que me resulta difícil de entender es cómo estos eventos incluso silenciarán a los ángeles. Los ángeles han presenciado todas las calamidades que alguna vez han ocurrido, cada desastre natural en la tierra, cada terremoto, cada huracán, cada tornado. Lo han visto todo. Han presenciado cada uno de los juicios de Dios que alguna vez han ocurrido en la tierra. Vieron el juicio de Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín con espadas ardientes. Vieron el juicio de la generación de Noé con el diluvio y cómo los hombres poderosos huyeron a las colinas. Los ángeles presenciaron el juicio de Sodoma y Gomorra y cada terremoto, huracán, tornado y erupción volcánica. Lo han visto todo. Están todos de pie en silencio, mirando hacia la tierra en estado de shock. Entonces, ¿qué es lo que ha dejado a todo el cielo en silencio? Les diré qué es. Nunca en la historia de la humanidad Dios ha desatado toda su furia al mismo tiempo, y ahora está a punto de hacerlo. Y todos los habitantes del cielo ven la ira de Dios acumulándose y acumulándose mientras Dios espera 30 minutos antes de liberarla. Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Luego, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró en el altar. Se le dio mucho incienso para mezclarlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, ascendió ante Dios de la mano del ángel. Luego, el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Y luego vemos que las trompetas comienzan a sonar. La primera trompeta hizo que la vegetación fuera golpeada y 1/3 de los árboles fueron quemados y toda la hierba verde fue quemada.
la segunda trompeta hizo que los mares fueran golpeados. Juan vio al segundo ángel tocando su trompeta y algo como una gran montaña ardiente fue arrojado al mar. Luego, la tercera trompeta hizo que las aguas fueran golpeadas. Luego, el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de agua. Luego, la cuarta trompeta golpeó el cielo. Apocalipsis 12 dice: Luego, el cuarto ángel tocó su trompeta y un tercio del sol fue golpeado, un tercio de la luna y un tercio de las estrellas, de modo que un tercio de ellos se oscureció y un tercio del día no brilló, y de manera similar, la noche. 13 miré y oí a un ángel volando por en medio del cielo con una voz fuerte diciendo: ¡Ay, ay, ay! A los habitantes de la tierra a causa de los otros toques de trompeta que los 3 ángeles que están a punto de sonar. Y así, como la ira continúa en el capítulo 16, versículos 1 y 2, escuché una voz fuerte desde el templo que decía a los 7 ángeles: vayan y derramen las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces el primero fue y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga maligna y dolorosa sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Versículo 100. Luego el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad, y se mordieron sus lenguas por el dolor. Blasfemaron al Dios del cielo por causa de sus dolores y sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras, y aquellos que no se arrepintieron de sus obras fueron encontrados en el gran juicio del trono blanco. Apocalipsis 20, 11, 15. Entonces vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según lo que había hecho. Luego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y todo el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No es de extrañar que el cielo permaneciera en silencio durante media hora. ¿Quién no se ha preguntado en los últimos años si la historia sobre el fin del mundo es verdadera o no? Es innegable que ha habido un aumento significativo en el interés por conocer la historia contada en la Biblia bajo el nombre de Apocalipsis. Obviamente, el actual periodo mundial marcado por eventos sin precedentes y turbulencias ha contribuido a este interés. Después de todo, a pesar de que ha habido pandemias y guerras a lo largo de la historia, esta es la primera vez que todas las noticias y eventos se divulgan en tiempo real a todo el mundo. Para aquellos que desconocen o temen las revelaciones que Juan recibió y registró en la Biblia, vamos a contarles y aclararles ahora los eventos que atraviesan el fin de los tiempos. Si crees que el libro del Apocalipsis es un código cifrado sobre eventos futuros, es mejor que abras tu mente para cambiar tu opinión. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, en el sentido de quitar lo que cubre, exactamente lo opuesto de ocultar o esconder. La definición más aceptada entre los teólogos es que el Apocalipsis es la victoria de Cristo y su iglesia sobre Satanás y sus seguidores. Esta revelación es divina, y su objetivo es mostrar a sus siervos lo que Dios quiere que sepan. El Apocalipsis es el último libro que compone la Biblia, y fue escrito en una época en la que los cristianos enfrentaban una terrible persecución por parte del Imperio Romano, que estaba en manos de emperadores como Nerón y Domiciano. De hecho, Domiciano se autoproclamó Dios y desterró al apóstol Juan, el único de los 12 apóstoles que aún estaba vivo, a una pequeña isla llamada Patmos, precisamente porque la fuerza de su testimonio sobre la palabra de Dios seguía siendo muy grande.
Estamos hablando probablemente de los años 95 y 96 después de Cristo, un período en el que el cristianismo estaba siendo masacrado. En este contexto, Dios revela a Juan el contenido del libro del Apocalipsis. Los cristianos oprimidos sabían que Juan había tenido una revelación divina, lo que fortaleció su fe, satisfacción y esperanza en Jesucristo. Respecto al autor del libro del Apocalipsis, las mayores evidencias apuntan de hecho al apóstol Juan. Aunque hay quienes dudan de esta posibilidad, los defensores de la autoría de Juan argumentan que el autor del Apocalipsis escribió para varias iglesias con la autoridad de un líder reconocido. Además, los temas tratados tanto en el libro del Apocalipsis como en el Evangelio de Juan abordan la divinidad de Jesús y el contraste entre el bien y el mal. También se mencionan los símbolos ampliamente utilizados en el libro del Apocalipsis, que como resultado requerirían un autor con gran conocimiento del judaísmo, y el apóstol Juan era judío. Además, en el Evangelio de Juan encontramos las 7 Yo soy de Jesús, y en el Apocalipsis, el patrón de 7 en la organización del contenido es notable. El libro está dividido en 7 secciones con 7 referencias al regreso de Cristo, 7 bienaventuranzas, 7 iglesias, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, etc. En ambos libros de la Biblia, Jesús es presentado como el Cordero de Dios y se aplica a él el título del verbo. En cuanto al propósito del libro, el objetivo principal es consolar a la Iglesia de Cristo ante las pruebas de este mundo, y esto trasciende el tiempo en que fue escrito y llega hasta nosotros. Es claro que existe una guerra espiritual más grande de lo que imaginamos, pero la victoria de Cristo y su Iglesia sobre Satanás y sus agentes está garantizada. Solo temerán aquellos que no sean fieles al divino. La organización del contenido del libro del Apocalipsis es extremadamente necesaria para comprenderlo correctamente. Por esta razón, algunos teólogos proponen diferentes métodos de estudio, como la lectura de recapitulación, en la que en todas las secciones es posible encontrar referencias sobre el regreso de Cristo y el juicio final. También está la lectura de sucesión, en la que el contenido se organiza de forma cronológica y lineal, y el paralelismo progresivo, que son los relatos presentados y luego repetidos por el autor con la adición de nuevos elementos, hasta llegar a la última parte, donde se organizan las informaciones y se hace la conclusión. A pesar de que estas corrientes pueden parecer muy técnicas, es importante entender cómo funcionan, ya que nos ayudan a elegir una forma de lectura e interpretación que nos ayude a comprender por qué existen diferentes visiones de las historias de la Biblia y por qué las personas suelen estar de acuerdo o en desacuerdo con la visión de los demás. A pesar de los diferentes puntos de vista, los estudiosos creen que hay ciertos eventos que son las bases bíblicas del fin de los tiempos. El primero de ellos es el regreso personal, concreto, visible y corporal de Jesucristo. Este regreso será repentino, en un momento en que la humanidad menos lo espere. En segundo lugar, todos están de acuerdo en que Jesús volverá de forma definitiva y juzgará a los incrédulos, recompensando a aquellos que creen en él. Los signos serán claros. El Evangelio se predicará a todas las naciones, y es indispensable que todo el mundo conozca la palabra de Dios para decidir si van a creer o no. Habrá señales en el cielo, eventos con el sol oscureciéndose y la luna perdiendo su luz. Los falsos profetas realizarán milagros y serán aclamados. El anticristo estará entre nosotros. Esta palabra, anticristo, proviene originalmente del griego y puede tener dos significados: en contra de Cristo, en el sentido de que cualquier persona puede ser el anticristo, o un tipo de poder que actuará en oposición al trabajo de Cristo. Sin embargo, el anticristo también puede representar a una persona o un poder que tome el lugar de Cristo, es decir, una imitación de Jesucristo, cuya propuesta y acción también sean contrarias a las de Jesús. En la Biblia vemos que además de la venida de un anticristo en particular, durante la era de la Iglesia primitiva había muchos otros anticristos, refiriéndose a los falsos cristianos,
que se separaron del grupo de los verdaderos fieles. Jesús advirtió que en el periodo que precede su segunda venida, es decir, en los días actuales, los anticristos intentarán desempeñar el papel de Cristo regresado, realizando grandes señales y acciones fuera de lo común, de tal manera que lograrán engañar incluso a los elegidos. Antes del día de la segunda venida de Jesús, habrá una manifestación del principal anticristo que aún está por venir. Se mostrará en toda su ambición cuando se cumpla el Apocalipsis. Vendrá disfrazado de gran humanitario. Hablará de paz, prosperidad y abundancia, pero no como una forma de guiarnos hacia Dios, sino como fines en sí mismos. Su estrategia será establecer una iglesia en contra que tendrá todas las características de la iglesia de Cristo, pero al contrario, estará completamente vacía de contenido divino. Algunos creyentes afirman que el anticristo será una persona que liderará la red mundial de control de toda la humanidad. En este sentido, nuestra estructura social ya representa un gran peligro, ya que todo lo que vivimos facilita la idolatría. Para otros, el anticristo no sería una persona, sino una doctrina caracterizada por concentraciones demoníacas de poder. En la Biblia, vemos la figura del hombre de la iniquidad, que podríamos tomar como ejemplo al emperador Nerón y Calígula. En el libro del Apocalipsis, el anticristo está asociado a varias figuras, incluyendo al dragón o la serpiente, al falso profeta, a la bestia y a la ramera de Babilonia, entre otros. Según el profeta Daniel, en algún momento de los días actuales surgirá un hombre muy poderoso y extremadamente inteligente, que ocupará un cargo político importante y de gran influencia mundial. Con sus artimañas y un discurso orientado hacia la paz y la prosperidad de los pueblos, ganará la confianza de otros líderes políticos y religiosos, creando una alianza mundial que traerá armonía a todos los pueblos de la tierra. El anticristo continuará ganando fuerza y convencerá a los líderes políticos de que él debe estar al frente de la política y la fe para que el mundo permanezca en paz. Será soberbio pero gentil, sabio y carismático. Traerá una falsa tranquilidad al mundo y se convertirá en la persona más idolatrada y destacada de la tierra. Sus mentiras serán tan reales que, según los estudiosos del libro del Apocalipsis, durante este periodo de dominio del mal, los palestinos reconocerán a Israel como nación, concediendo incluso una parte de su territorio para la construcción de un templo sagrado. De la misma manera, los judíos ofrecerán parte de Jerusalén a Palestina. Sin embargo, esta paz durará solo 3 años y medio, y después de ese tiempo, será reemplazada por guerras y muertes. Al inicio de la gran tribulación, cuando se firme el supuesto tratado propuesto por el anticristo, ocurrirá lo que la Biblia llama arrebatamiento, que se refiere al momento en que los vivos serán llevados al cielo sin morir, similar a lo que sucedió con Enoc y Elías en Génesis 5:24 y 2 Reyes 2:11, y también como Jesús mismo, que resucitó y ascendió a los cielos ante los ojos de sus discípulos. El momento exacto de este arrebatamiento es motivo de discusión. Algunos creyentes esperan que ocurra antes de la gran tribulación, dejando solo a aquellos que no tienen fe en Dios en la tierra, para enfrentar las pruebas. Estas personas no creen en el arrebatamiento previo a la tribulación, y también creen que aquellos que se arrepientan y comiencen a creer, podrán ser salvados incluso después del arrebatamiento. Otras personas creen que el arrebatamiento ocurrirá durante el periodo post-tribulación, es decir, en el momento de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, los vivos serán salvados al mismo tiempo que los muertos resucitarán, y Jesús llevará a cabo el juicio de justicia a todas las naciones. Pablo, el apóstol, escribió que no es necesario dar señales de los tiempos y las épocas, ya que cuando se oiga la expresión paz y seguridad, que será el acuerdo propuesto por el anticristo, la destrucción caerá sobre la tierra y solo aquellos que no estén en la luz deberán temer. Consideremos la posibilidad de que el arrebatamiento ocurra de acuerdo con la primera hipótesis y que las personas que serán salvas simplemente desaparezcan de repente, como se imaginan en las películas de Hollywood que han tratado este tema. Entonces, el arrebatamiento sería el inicio expresivo e inconfundible
del Apocalipsis en la tierra. Este evento será inicialmente secreto. Aquellos que quedan en la tierra solo lo notarán ante el caos provocado por las desapariciones innumerables sin razón aparente. Algunos estudiosos de la Biblia cuestionan este arrebatamiento secreto, especialmente porque el vocabulario del segundo advenimiento de Cristo no muestra ninguna base para el regreso de Cristo en dos fases. Además, los pasajes del Nuevo Testamento sugieren lo contrario a la idea del arrebatamiento secreto. Hablan de trompetas, voz del arcángel y la venida del Señor, quien resucitará a los muertos y arrebatará a los vivos, como se menciona en 1 Tesalonicenses 4:15-17. En resumen, las Escrituras enseñan que la segunda venida de Cristo y el fin de los tiempos tal como los conocemos hoy serán un único advenimiento que ocurrirá después de la tribulación y será vivido por todos los creyentes de todas las épocas. En las diferentes eras y entre todas las razas, la expresión Gran Tribulación describe el periodo que precede al regreso de Jesucristo y al juicio final de Dios. El inicio de esta tribulación ocurrirá después de un falso periodo de paz y prosperidad, convirtiéndose en el periodo más angustiante para toda la humanidad. La descripción del Apocalipsis en la Biblia muestra este tiempo de gran aflicción como algo que desde el principio del mundo hasta ahora no se ha visto ni se verá jamás. Mateo capítulo 24, versículos 3-21. Durante este periodo, la tierra será azotada por catástrofes naturales. Los bosques arderán en llamas, los volcanes entrarán en erupción, habrá maremotos, terremotos y tsunamis que traerán miedo y muerte. La economía se verá sacudida, grandes y pequeñas ciudades serán destruidas, y la gente se moverá constantemente en busca de un lugar seguro. Todo esto sucederá de la noche a la mañana, llevando al mundo al colapso. Los países enfrentarán una crisis sin precedentes debido a estas catástrofes naturales. La búsqueda desesperada de recursos naturales dará lugar a guerras, ya que los recursos serán escasos. Las potencias mundiales oprimirán a los países más pequeños, ricos en recursos naturales. Las alianzas políticas serán egoístas, y después de la destrucción de los países más pequeños, las grandes potencias que permanezcan lucharán entre sí por la soberanía. Durante este tiempo, Satanás se manifestará plenamente en la tierra y desafiará directamente a Jesús. En este punto, habrán pasado 7 años desde el inicio de la gran tribulación, y bajo el liderazgo del Anticristo, los ejércitos de todo el mundo se reunirán en el Medio Oriente para la batalla de los siglos, también conocida como Armagedón. El nombre Armagedón proviene del hebreo Har Magedón, que significa montaña de Megido. El valle de Megido está situado en la región oeste de la llanura de Esdrelón, aproximadamente a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, y ha sido el lugar de muchas batallas importantes en los tiempos del Antiguo Testamento. En este momento crítico, 3 ángeles llaman a la humanidad a adorar y obedecer al verdadero Dios y advierten sobre la marca de la bestia. Estos ángeles proclaman un mensaje de verdad que despierta la ira de los enemigos de Dios. Esto desencadenará una guerra cósmica entre el arcángel Miguel y el dragón, y la restauración de la verdad dará lugar a una generación de 144,000 santos fieles, testigos de la palabra de Dios. Mientras tanto, los 3 ángeles del Apocalipsis se dirigirán a los líderes de todo el mundo, reuniéndolos para la batalla final. Algunos creen que esta guerra será entre naciones orientales y occidentales, mientras que otros creen que será de naturaleza religiosa, con los líderes mundiales haciendo un último intento contra los fieles de Dios. A pesar de las especulaciones sobre el tipo de batalla y sus características principales, está claro en la Biblia que los fieles de Dios saldrán victoriosos gracias a la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Con la derrota del Anticristo y su posterior encarcelamiento por 1000 años, llegará un periodo de paz para las personas que queden en el planeta. Durante este tiempo, aquellos que perdieron la vida debido a su fe en Dios serán resucitados. Después de este periodo de 1000 años, Satanás será liberado de su prisión para engañar a las naciones que están en los 4 rincones de la tierra,
con el objetivo de destruir el reinado de Cristo. Sin embargo, Dios enviará fuego del cielo que destruirá a estas fuerzas malignas por completo. Satanás será arrojado a un lago de fuego y azufre, y el libro de la vida será abierto para juzgar a cada persona según sus obras en la vida. Así surgirá un nuevo mundo después del caos total. Los cielos y la tierra pasarán y aparecerán nuevos cielos y una nueva tierra. La morada de Dios estará con los hombres, y Él enjugará todas las lágrimas de sus ojos. No habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas antiguas habrán pasado, y todo será hecho nuevo. En este nuevo mundo, las diversas familias vivirán en su lugar, disfrutando de la bondad de Dios. Aquellos que honraron a su Hijo Jesucristo serán parte de esta morada celestial. En este momento, Dios habitará con los hombres, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La humanidad experimentará un tiempo eterno de paz y felicidad, donde ya no habrá más sufrimiento ni dolor. En resumen, el Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos y profecías que describen eventos futuros y revelan la victoria final de Dios sobre el mal. A través de sus visiones y mensajes, el libro ofrece esperanza a los creyentes y advierte sobre las consecuencias de las elecciones humanas. Los eventos descritos en el Apocalipsis son parte del plan divino para la restauración y la renovación del mundo, culminando en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios reinará para siempre en paz y amor.